Amén, hermanos. Porque Dios es digno de recibir el honor y la gloria. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Bueno, entonces ahora vamos a la palabra que el Señor nos tiene a nosotros como iglesia del Señor. Amén. Como iglesia del Señor, ¿cuántos creen que Dios tiene lo mejor? ¿Cuántos creen que Dios tiene lo mejor? Tiene un reino preparado que establecerá en esta tierra reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque en esta tierra, cuando pase todo esto, entonces pasamos a la eternidad. Amén. Libro de Apocalipsis, libro de Revelación. Y como estamos hablando de cosas nuevas, aquí está lo nuevo de Dios para su iglesia. Capítulo 1, versículo 4, dice la santa palabra de Dios. Cuando la tienen, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios de su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Verso 8: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amado Dios y Padre, en este día una vez más, Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos redimiste para Dios, para Cristo, a través de tu preciosa sangre, y nos sellaste con tu Espíritu Santo, pero también nos bautizaste con tu Espíritu. Y en esta mañana aquí estamos ante ti para que la revelación de tu palabra, Señor, sea manifestada a nuestra vida, a nuestro espíritu, a través de tu Espíritu Santo. Nos ayude, Señor, como pueblo, como iglesia, como la iglesia universal que tú compraste. Señor mío, que estos mensajes nos ayuden cada día a levantarnos y a proseguir hacia adelante, a perseverar, a creer y a confiar que tú estarás con nosotros en medio de las batallas, de las luchas, de las pruebas, de un mundo que se pierde, de un mundo que no tiene esperanza, pero hay una esperanza que nace en el trono de la gracia. El amor y la misericordia sea extendida. Ayúdanos a ser tus instrumentos en este tiempo, que podamos alabar y glorificar y llevar este mensaje conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dios el Padre, en su misericordia, nos amó y dice que nos da a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso quiere decir, no hay otro camino. Pero también el Señor nos da una bendición. No había un hombre perfecto en el cual pudiera el Espíritu Santo venir en sus 7 dimensiones. Y cuando Él vino, entonces el Espíritu Santo se pudo posar sobre un hombre mortal. Y Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Esto nos asegura de que la fe en Cristo nos da una vida eterna, por la cual nosotros debemos de luchar y perseverar como hijos de Dios. En el versículo 11, Él dice así: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias, podríamos decir, más poderosas de aquel tiempo en el Imperio Romano. Eran grandes ciudades, pero los apóstoles establecieron las iglesias llevando el mensaje misionero al Asia Menor. Y esto nos aclara que el Señor sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y Él no solamente pagó el precio por su iglesia en la cruz, Él sigue siendo el Señor de la iglesia y sigue intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. A veces nosotros decimos: este problema, esta situación, pero ¿quién va a orar por mí? Y empezamos a buscar quién será, quién será, quién será. Y a veces decimos: bueno, mejor no voy a pedir oración. ¿Sabe una cosa? Que hay que creer que lo que el Señor dijo es verdad. Yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por vosotros, por nosotros. O sea, en ese momento, si usted no se le viene a la mente nadie, acuérdese que el Hijo de Dios está al trono de Dios, a la diestra, intercediendo por ti y por mí. Y la palabra dice: al que cree. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Al que cree. Seguidamente entendemos que los planes de Dios no terminan. Otra vez repito, los planes de Dios no acaban. Pero los planes de Dios no quedan a medias. Los planes de Dios no hubo algo y no se pudo. No. Él hace todo perfecto. ¿Cuándo lo creen? Amén. Él lo hace todo perfecto y todo está preparado. Cuando Juan, el último de los apóstoles, estaba en su recta final y parece ser que ya lo que le esperaba a él era la muerte. Estaba en manos del emperador y estaban decidiendo qué hacían con el anciano. Los demás apóstoles habían muerto. Pero ahora decapitar este ancianito como que no sería lo más, ¿verdad? Y decidieron: vamos a desterrarlo. ¿A dónde? A donde llevaban las personas más peligrosas. Lo desterraban en la isla de Paz. ¿Qué había allá? Una isla, un lugar inhóspito donde no había manera de sobrevivir. Aquí en Colombia había
un lugar llamado Borbonilla, que en un tiempo fue una cárcel. Y el que se echaba al mar, imposible que saliera vivo. Mas sin embargo, los planes de Dios con usted y conmigo no terminan en manos de hombre. Los planes de Dios terminan siempre en la mano de Dios. Y aunque el hombre determine que hasta aquí usted llegó y no hay más nada, debe decirle que hay un Dios todopoderoso que hace sobre lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea su nombre. Muchas veces piensa el hombre, ya yo qué más puedo hacer. No, ya yo hasta aquí. ¿Cuántos años tengo ya? ¿Sabe? Juan estaba bien anciano. Pero aunque lo llevan para morir, Dios da la mayor revelación que haya tenido un hombre aquí en esta tierra. El libro de Apocalipsis. Y se le revela: yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Y tengo un mensaje para ti, Juan, para que lo envíes a las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Amados hermanos, Dios siempre ha dicho que estará con nosotros. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y ahora Juan tiene la mayor experiencia que tenemos hoy nosotros que entender que Dios ama a su iglesia. Si el Señor pagó el precio derramando su sangre y nos dio su Santo Espíritu, es porque tiene poder para preservar, para guardar y para librar la vida del hombre hasta el último momento que nos tenga aquí en esta tierra. Amén. Y si nos toca de partir, es una victoria, porque pasamos de muerte a vida a estar en la presencia del Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora viene la revelación. Ahora el Señor le dice: envía estas cartas. ¿Cómo? Si estaba prisionero. Pero Dios sabe hacer todas sus cosas. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios sabe hacer todas sus cosas. Cuando Dios está en el asunto, Aleluya. puede ser quien sea. Sí, Señor. Pero Dios le dice: hoy tú me vas a servir a mí. ¿Sí? Y Juan escribe las cartas y no sabemos de los grandes hombres que mandaron allá en la isla, revisando el asunto, creyó y se volvió el portavoz del apóstol para enviar las cartas. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿a quién podía usar? ¿Quién podía salir de allí? Solamente los que eran enviados, comisionados y luego venir para cumplir también una misión. ¿Cuántos Dios nos ha llamado? Amén. ¿Cuántos se sienten que Dios te ha escogido? Amén. ¿Cuántos creen que podemos ser comisionados Amén. para cumplir una misión? Amén, hermano. Señor. Pero ¿cómo se hará esto? Dios lo tiene todo preparado. Y empezamos contemplando que el Señor está preocupado por el estado de su pueblo,
de su iglesia, de sus santos. Cuando Dios promete bendecir a su pueblo, Él lo cumplirá. Crea o no crea, Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Amén, hermano. Amén. Y dice la palabra en el capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias. Y la primera es Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía una particularidad, que tenía el centro de adoración en un templo muy grande de la diosa Diana. Y ahí dice Diana de los Efesios. Esa era, popularmente acá se dice, la patrona. ¿Aló? Pero los Efesios fue el lugar donde Dios lleva al apóstol Pablo para que allí ponga su punto de partida de evangelizar y establecer las iglesias para que el nombre de Dios sea conocido. Y si buscó el lugar más estratégico por el comercio, por el negocio y por todas las cosas, entonces la gente que se convertía allí se expandía en todo el Asia Menor. Mire lo que hace Dios. ¿Cuándo creen que Dios prepara todo? Amén. Y Pablo, San Pablo el apóstol, fue precisamente llevado por el Señor allí a ese lugar. Amados hermanos, pero pasó el tiempo y la iglesia crecieron mucho y se hicieron fuertes, se hicieron poderosas en todas las áreas, en la economía, en todo lo que se producía en aquel tiempo. Pero hay algo que Dios habla. Verso 2, capítulo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice textualmente: y los has hallado mentirosos. Uy, pero un apóstol. Este mensaje no es cualquier mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿por qué siendo un apóstol? Dice: lo he hallado mentiroso. Porque las influencias de este mundo no pueden prevalecer más que la doctrina. Las influencias de este mundo no pueden reemplazar al Espíritu Santo. Las influencias de este mundo no pueden ahogar la vida ni del ministerio ni de la iglesia. Y el Señor está hablándole entonces a esta poderosa iglesia, pero también da una exhortación. Y dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Se le reconoce que ha hecho algo grande. Amén. Pero ahora, para la exhortación, nosotros pensemos en esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una exhortación, pero no queda la situación a la deriva, sino cuando se pierde el primer amor. Pero usted me va a decir: bueno, pastor, ¿y cómo es ese primer amor? Bueno, usted y yo nos casamos, ¿no? Hoy nadie se casó aquí. ¿Qué está pasando? Aleluya. Miren, la cosa no está como de buen ánimo con el matrimonio, pero yo sé que ha habido un primer amor y hay amor todavía, y hablará hasta que el Señor nos tenga aquí. Amén, hermano. Dios santo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. El primer amor.
Dios está pidiendo siempre que nosotros, ese amor, ese fuego no se apague. ¿Aló? No se apague. Él quiere que esto sea perdurable. Ahora, cuando nos dice así, ahora pero tienes que entrar en acción. ¿Aló? No es que ya te dije el problema, pero ahora vamos a ver qué hacemos ante el problema. Y dice, recuerda el verso 5, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, Él no está diciendo estás condenado, no. Él está diciendo, bueno, la solución es esta para la santa y amada iglesia. Si algo no está bien, si algo ha dejado de ser como Dios quiere, dice que debemos arrepentirnos. Amén. Amén. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Nótese que está claro, ¿verdad? Se entiende que Dios quiere que su iglesia sea perfecta. Amén. Que hay dificultades, sí. Que muchas veces se peca, sí. Pero Dios dice, arrepiéntete. Oye, pastor, pero ¿cómo así? Sí, Pedro negó al Señor, pero después se arrepintió y siguió siendo el apóstol Pedro. Amén. Ahora, ¿a dónde estaba la falencia que Pedro, que era el bravucón y el hombre valiente, negó al Señor? ¿Tuvo temor? ¿Qué otra cosa podemos pensar? Miren, nosotros sin la ayuda del poder del Espíritu Santo no somos nada. Pero el día de Pentecostés, ¿quién se paró y habló a la multitud? Aquel que había negado al Señor, pero él se arrepintió y buscó hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Iglesia, no importa si las cosas no han salido bien, si se ha cometido error, aún se ha negado al Señor, pero el Señor está listo para que nosotros nos arrepintamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos para su honra y su gloria. ¡Aleluya! Se hace necesario. Dios quiere corazones que estén dispuestos a reconocer. Y si no reconocemos, tiene una consecuencia. Porque a veces el orgullo, la soberbia, no, yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy, el Señor es el único que es el yo soy. ¿Aló? Y los demás dependemos de una misericordia. ¿Saben qué somos nosotros como servidores aquí en la tierra del Señor? Somos siervos y consiervos. Y el Señor es el Señor de todo. Amén, hermano. Entonces, cuando ocurre ese contraste en la vida del ministerio, Dios quiere verdaderamente servidores. Ahora, cuando Él nos da esta palabra, entonces Él no quiere quitar el Espíritu Santo, el candelero. Pero dice ahora el verso 6, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, hay recompensa, hay bendición. Usted no se puede quedar en el problema. Usted no puede pensar que usted es el más pecador. Usted no puede pensar que tu problema no tiene solución. Sí tiene, pero demanda arrepentimiento. Amén. Si
Señor, hay esperanza, hay misericordia en el trono de la gracia. Estamos a tiempo. Aló. Y entonces que Dios dé una gran bendición. Amén. Vamos a la iglesia de Esmirna, que es el verso 8 en adelante. Pero vamos al verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Hablar así a la iglesia parece que fuese como una herejía, pero depende de los hechos y depende de las acciones. Si la imagen de Dios no está clara en la vida de nosotros, hay problemas. Amén. Hay problemas. ¿Y cómo hacemos? Pues Dios está hablando a su iglesia que debemos que estar preparados, que tenemos que estar vigilantes. Amén. Amén. Dice, no teman nada de lo que va a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta cuándo. Y yo te daré la corona de la vida. Hay veces que toca morir. ¿Aló? ¿Por quién? Por la causa del Señor. Cuando nos encontramos con un cara a cara con alguien que está puesto y que nosotros pensamos, a este yo no le puedo contestar nada. ¿Aló? Pero sabes una cosa, que aunque el nombre diga este es el día, si no es la voluntad de Dios, no pasa nada. Y que nosotros tengamos el carácter de decirle al que se pone delante de nosotros, esto ocurre si Dios quiere. Amén. Si Dios no quiere, no pasa nada. Ni un cabello de nuestra cabeza caerá si no es su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que estar definidos. Nosotros tenemos que ser decididos con el Señor, pero que sea por causa del Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces Dios mostrará su gloria, su poder. Es importante entender que también podemos participar de sus padecimientos, pero recibiremos la corona de la vida. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una promesa. Todos vamos a morir, hasta aún el Señor murió, pero la segunda muerte es el juicio, la condenación, y nosotros no estaremos allí en juicio de condenación. Nosotros estaremos reinando con el Señor. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Eso quiere decir que Dios está salvaguardando a su iglesia, hablándole a su iglesia para que no estemos desapercibidos, no estemos en este tiempo con falta del conocimiento de la verdad. ¿Qué solución tiene Dios para mi problema, para mi situación, para mi familia, para la ciudad, para la nación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo. Amén, hermanos. Amén. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, verso 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué fue esto? Un hombre que decidió con Dios, aún en su posición que tenía, pero Dios lo escogió. Y este hombre se aferró a su fe
y aunque fuera contraria al gobierno a quien él estaba, y él propuso que decidía mejor seguir con Dios y fue sacrificado. Aquí la palabra lo dice. Y él prefirió el sacrificio. Decisiones. Amén, hermano. Dios quiere una iglesia y un pueblo decidido en su obra. Amén. Pero esto nos está llamando. Pero dice, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Esto, hermano, a veces son fisuras en la iglesia. Balaam era un hombre que Dios lo usaba, pero Balaam se dio al lucro. Dejó su palabra profética de servir a Dios por dinero. Peligro. Voz de alerta. El foco se enciende enseguida y está el Espíritu Santo diciendo: no lo hagas. Es necesario que entendamos esto. Amados hermanos, cuando Dios quiere bendecirnos, usted y yo lo que tenemos es que estar en comunión con el Señor, en buena fe y en seguridad delante de Dios. Que por más precaria o imposible o difícil sea el asunto, usted tiene un Padre y yo de amor y de misericordia. Y Él no nos deja, Él no nos va a abandonar nunca. Él tiene el poder y la autoridad. Usted y yo tenemos que creer de todo corazón. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Y dice, y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor quiere que su iglesia aprenda, nosotros busquemos el camino de la perfección. Pero pastor, usted no entiende cómo está este mundo. Es verdad que este mundo el maligno quiere destruir, porque la palabra dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso quiere decir que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora la iglesia del Señor tiene el poder, tiene la autoridad sobre las potestades de las tinieblas. Porque el Señor dice: yo te doy poder para hollar serpientes y escorpiones y nada os hará daño, excepto que Dios lo permita. Entonces no podemos estar adelantados, no podemos estar como si nosotros no tuviésemos a alguien que se pare ante Dios. Nosotros mismos nos podemos parar ante Él y Él hará. Amén. Pero tu confianza y mi confianza debe estar en el Señor. El mensaje a Tiatira dice: pero tengo, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. ¿Qué sucede con esto? Porque el Señor estaba tratando a la iglesia de Tiatira de esta forma. Porque aquellos rituales de la diosa Diana vinieron y se metieron en la iglesia también. Y como había poder económico,
porque esta gente tenía el poder más económico. Los efesios, en cuanto a eso, eran poderosos en economía. Y entraron a la iglesia, y después que ya empezaron a participar en la iglesia, metieron también la otra parte. Y Dios se desagrada de este asunto, y entonces habla. Y dice el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí el Señor está diciendo, también habrá un juicio, pero los que perseveran, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llama la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. En otras palabras, hemos creído, estamos convictos de la verdad de Dios, perseveremos. Guárdese, guárdate hermana, guárdese joven, adolescente, quien sea. Dios es poderoso para guardar desde el más pequeño hasta el más anciano. Pero seámosle fiel a nuestro Señor. Amén. Y tenemos esto muy interesante, que Dios quiere que en este tiempo su poder y su gracia sea sobre nosotros. Cuando estaba hablando a la iglesia en el capítulo 3, en el versículo 2 de Sardis, le dice la palabra: sed vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda y arrepiente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Amén. Es la exhortación. Pero ahora viene la parte de la fidelidad. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestido y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Qué cosa tan preciosa. Aún en medio de todo esto hay una victoria. Dice, seremos vestidos con vestidura. Dios quiere que la iglesia entre en el escenario de gloria, de bendición, de libertad, de gozo, de alegría, porque Él es el Señor de toda la tierra. El mensaje a Filadelfia, la palabra está diciendo algo. En el verso 8, conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, y que mantienen aquí. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amados hermanos, tarde que temprano, Dios exaltará a los que hacen su voluntad. En eso pequeñito, sea de pie el Señor. Haga la voluntad de Él. En eso mucho, haga la voluntad de Él. Amén. Y usted tiene una recompensa. Y terminamos. En el verso 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome
tu corona. Retén, mi hermana, lo que tienes. Retén, mi hermano, lo que tienes, para que nadie quite tu corona. Y el mensaje nos dice a verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo sí creo, yo me bauticé, yo asisto a la iglesia, ¿y qué? ¿Frío o caliente? ¿Tibio? No. ¿Y por qué tibio no, pastor? Hay una respuesta de parte de Dios. Los pasos de Dios son para llenarse del Espíritu Santo. Amén. La representación de un hombre aquí en la tierra de Dios es el poder, y el poder es del Espíritu Santo, y eso sí lo necesita usted y yo mientras estemos aquí. Este vaso, esta vasija, como lo quiera llamar, esta lámpara tiene que estar llena del aceite del Espíritu Santo. Así alumbre vuestras obras delante de los hombres y vean las buenas obras. Amén. ¿En qué? En lo cotidiano, en lo diario, en el diario vivir con nuestros semejantes, sean creyentes o no sean creyentes. Pero el asunto es cuando los inconversos nos dicen: ¿y eso que eres cristiano? ¿No me respetas? ¿Por qué le dices así? Dice: porque yo quiero ver en tú la luz de Cristo. ¿Aló? Oye, ¿no será que entonces el que no tiene a Cristo tiene la razón porque quiere ver la luz de Dios en nosotros? Sí tiene la razón, pero a nosotros nos gusta justificarnos. ¿Y qué me vas a decir tú si tú no conoces al Señor? Yo sí lo conozco, pero delante de Dios no es así. Dios quiere que la luz tuya y la mía y la lámpara resplandezcan a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hago, pastor? Lo que pasa, pastor, es que yo no le aguanto nada a nadie. Mire, pastor, lo que sucede. No, hermano. Deje que el Espíritu Santo haga el trabajo en ti. Humíllate. Vamos delante de Dios y dile al Señor: tal cual como soy, aquí estoy, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Y entonces el Señor cambia ese viejo hombre. ¿Aló? Por una nueva criatura. Y luego, aquel que nos desafió, aquel con que tuvimos problemas, nosotros le perdonamos y vamos a decirle: Cristo te ama a ti también. Y vamos a ganar un hermano o una hermana para Cristo. Que se haga la voluntad de Dios, como se hace arriba en el cielo, se haga aquí. Ponga la mano aquí, en nuestro corazón. Y entonces ahí usted y yo estamos listos. Porque cuando hay un hombre que se para delante de Dios y abre su corazón, la palabra dice: hay fiesta en los cielos. ¿Cuántos creen que esta mañana hay fiesta en el cielo? Bueno, entonces aquellos que no han aceptado a Cristo, levante su mano y dígale al Señor: Señor, yo quiero que estés aquí en mi corazón. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. ¿Para qué? Para salvación. Entonces usted escucha lo que Dios tiene para ti. En esta mañana hay un joven, un caballero, una dama, quien levanta su mano y da ese paso de fe. Es tiempo de salvación.
Dios quiere hacer grandes cosas. Cuando este mensaje ha llegado y este tiempo está diciendo que Dios quiere y tiene cosas grandes para su pueblo, para su iglesia, y su iglesia tiene que estar preparada. Hay un alma que hoy dice: yo decido con Cristo. Que te entregas hoy al Señor. Padre, gracias te damos y bendecimos tu nombre. Hoy tu palabra ha sido manifestada y no vuelve vacía, hará lo que tú dices. Señor mío, tú eres grande y poderoso, y bendigo a tus santos, bendigo aún a aquellos que no te han conocido. Ha llegado el tiempo de la gran bendición. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.